El chavismo lo que ha hecho es entrar a las comunidades, dividirlas, le da poder a un grupo sobre otro y hace que ese grupo someta al otro. El sometimiento, como te dije, era quién come y quién no, quién tiene medicinas y quién no, quién tiene el gas para cocinar y quién no, pero del 28 de julio para acá es mandar preso a tu vecino o a su hijo. Y ese punto ha roto muchas relaciones comunitarias, porque es una minoría, pero que se impone con la fuerza del Estado y con la impunidad que le da el Estado frente a los demás. Ese miedo es importante para entender qué va a pasar en Venezuela el 9 y el 10 de enero, porque puede ser un miedo que paralice o puede ser un miedo que saque a la gente de la calle con rabia, ya no solamente contra el Estado, sino contra el vecino que Contra me eso. negó un pollo, un Uf, vecino que me negó un pollo para comer, o un vecino que me quitó el gas y ahora yo tengo uf. que cocinar con leña. Y hoy es Ese el nivel de día, y hoy es miseria, el día que puedo salir, ¿ah? y hoy es el día de cobrar venganza. Puede pasar. No, no, quizás venganza no, porque si fuese venganza sería otra cosa, no esperas al 9, no esperas a eso. No es Sí. venganza, no hay que pensar así. Es un asunto de reivindicaciones de justicia y es romper el modelo, romper el sistema. Entonces, cuidado porque es muy tenso y para explicarlo es muy sencillo. El gobierno puede hacer que la gente tenga miedo, mucho miedo, pero también el miedo puede ser a seguir con el chavismo en el poder. Y la gente puede pasarse el switch muy rápido y decir, bueno, basta de esto. Uf. Quiero saludar a los oyentes, llevando 18 minutos de esta entrevista, invitándolos a compartirla con el numeral 10N o 9N, Venezuela somos todos. Quiero saludar a los oyentes, Luis Carlos, que nos están escribiendo copiosamente, a Neoplatonix. Nos hace una pregunta: ¿qué pasaría si María Corina fuera maltratada este jueves durante la marcha? Dios mío, qué pregunta tan fuerte. ¿Quieres responderla? Sí, pero es importante porque María Corina logró convertirse en un símbolo importante de la lucha, además una política que logró que puntos que tenía en contra se convirtieron en puntos a favor, luego te lo explico. Una política que se juega en el mismo nivel, el rol de firmeza, de dureza, de persona firme ante el chavismo, sabes que le dijo a Chávez ladrón en su cara, pero al mismo tiempo es una madre que protege y por eso veías en las campañas que la gente le lloraba, hombres adultos le lloraban, le mostraban a sus bebés y lloraban, o gente rota diciendo quiero que mi hijo vuelva. Ese rol doble de la madre que protege y además es firme, en campaña le sirvió muy bien a María Corina y es lo que ha hecho que al día de hoy mantenga la credibilidad, que es otra cosa. Han pasado 6 meses, ella incluso está en la clandestinidad, pero la gente sigue creyendo en ella y sigue creyendo en el movimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque que le pase algo a María Corina puede desatar no solamente respuestas internacionales de mucha más presión contra el chavismo, sino que sí puede desatar que la gente que logró una conexión emocional con ella, que además no es una lideresa populista, María Corina es una liberal clásica que le está diciendo a la gente, hay que trabajar, ¿sabes? Hay que esforzarse, no le está diciendo, te voy a regalar la casa y lo que hacía Chávez, ¿no? Entonces, ¿cómo logras que ese tejido que es tan fuerte con una mujer no populista, una mujer honesta en este caso, no se genere en algo peor? Entonces, claro, lo que pregunta Neoplatonics es útil, porque la propia María Corina ha dicho, si a mí me llevan presa, mi libertad no se negocia. Es decir, no van a chantajear al país como, bueno, renunciamos a la democracia con tal de que liberen a María Corina. Dijo, no, o sea, que le pese al chavismo que me tenga presa. Entonces, esa postura ha sido también muy interesante, porque es la de, miren, no, por mí no van a sacrificar a la República. Entonces, pendiente con eso. Te explico en breve cuáles son los puntos que María Corina tenía débiles que pasaron a ser puntos a su favor. Por ejemplo, hace una década se decía que María Corina era una política que no transaba con los demás, ¿okay? Que no se juntaba con otros, que no articulaba, que no hacía lo que hace un político, ¿no? Que es construir con otra gente. Eso se decía hace una década. ¿Qué pasa una década después? Que la gente decía, epa, no se manchó del desprestigio de los otros políticos. ¿Okay? Entonces, Claro. eso que era malo, esa mujer no se junta con nadie, la gente lo convirtió en, oye, qué bueno que no se juntó con nadie, porque los demás ¿sabes? No salió bien. Entonces, qué bueno que no se manchó. Otra cosa era que se decía hace una década, es que es una mujer rica, es una mujer que viene de una familia rica. Bueno, pasa el tiempo, recuerda además hablar de rico en Venezuela, Hugo Chávez decía, ser rico es malo, es una cosa muy de somos socialistas o nada, socialismo o muerte, ser rico es malo. Entonces, claro, María Corina tenía esta figura como de mujer de alto nivel, pero pasa el tiempo y la gente dice, bueno, ya va, si es de alto nivel, ¿por qué está en esta lucha? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se sacrifica? Porque entonces empezó a haber una heroicidad para luego decir, bueno, si es rica, no necesita robar como esta otra gente.
Entonces hay como un discurso que puede ser incluso simple, pero que políticamente le ha funcionado, ¿ok? Le ha funcionado en buen sentido. Y cuando el chavismo la atacaba porque era una mujer formada, educada, culta, que habla inglés y francés, bueno, pasa el tiempo y para mucha gente se convierte en algo apreciado. Es como, qué bueno tener a alguien educado, que no insulta, que está formado. Entonces, son cosas que en comunicación política es complejo de entender porque sí, la gente puede cambiar de valores, la gente puede rechazar modelos viejos y tomar modelos nuevos. Entonces, claro, eso conecta con lo que te decía el oyente. ¿Qué pasa si a ella le pasa algo? Pues bueno, para la gente que se casó con ella, que creyó en ella, que es la mayoría, estamos hablando de alguien que ganó con 94% de los votos en la primaria, es un escenario muy complejo para el chavismo. María Corina se ve al menos a los ojos de esta Casa de Letras como una libertad guiando al pueblo, una figura que es completamente atractiva a nivel político, a nivel humano, a nivel Sí, espiritual también. A María, nivel espiritual también. figura, Es eso, esa es la pregunta. La gente en Venezuela, ¿cómo ve a María Corina? ¿La ve como la heroína? tienes tres visiones. Tienes la visión del chavismo, que es verla como lo más odiado. ¿Por qué? Porque María Corina tiene todo lo que el chavismo odia. ¿Okay? No depende del Estado, no es una persona que dependa del Estado, no le tiene que rendir tributo a nadie, es una persona que se, vamos, como solvente en ese sentido, y que encierra unos valores que para el chavismo son negativos, o sea, no funciona. Entonces, claro, la llaman la Sayona, que es como un fantasma espectral nocturno, es como el terror, el miedo. Tienes otro grupo que son los opositores que no están con María Corina, que es un grupo minoritario, pero que existe, y ese es el grupo que le llama la loca, ¿no? Es una mujer radical, polarizada, intransigente. Entonces, ese grupo minoritario, ahí por cierto hay un grupo de empresarios enorme, que es un grupo que lo que quiere es la renta estatal, la renta petrolera, que quiere beneficiarse de la dictadura. Y claro, ven a esta mujer que es liberal, que está hablando de competencia, de libre mercado, de abrir puertos, ¿sabes? De privatizar empresas estatales. Venezuela tiene más de 900 empresas estatales, o sea, alguna Oh, tiene que ser privatizada. qué lo Es bien. un desastre de burocracia. Entonces, claro, ojo, digo esto, insisto mucho en lo liberal, porque afuera también se habla de María Corina como la ultraderecha o la derecha, cosa que es falsa. O sea, hasta una mujer que apoya el aborto, apoya el matrimonio LGBT, o sea, es una liberal. ¿Qué pasa? Que este grupito la trata como la loca, ¿ok? Y por supuesto que hará todo lo posible por entregarla al poder si puede. Y luego tienes cómo la ve la oposición, que mayoritariamente participó en las primarias y mayoritariamente pues acompañó a Edmundo González. Y ahí se ve la figura que te comenté hace un poco, que es esta cosa de la firmeza, la mujer que no se arrodilló ante el poder, que incluso se ha quedado en Venezuela con prohibición de salida del país y con sus hijos viviendo afuera, pero por un sacrificio, o sea, por la lucha política. O sea, ahí se romantiza, ahí se conecta con una lucha, con un deseo de que las cosas cambien. Y eso para el chavismo ha sido muy difícil de desmontar, muy difícil, porque incluso en sectores muy populares, muy bajos, María Corina se convirtió en un ícono pop, se convirtió en una cosa aspiracional. Y cuando la gente vio además que tuvo que recorrer el país en carretera, porque no le permitían salir en televisión, esto tampoco lo saben en Colombia ni en ningún otro país. María Corina y el mundo están vetados en radio y televisión, no aparece, en Venezuela no aparece. Y los medios internacionales que los muestran también son censurados en Venezuela. En Venezuela no se ve Radio RCN, NTN24, ningún medio colombiano se puede ver en Venezuela porque como los medios colombianos cubren la realidad del país, al chavismo no le interesa. Entonces, María Corina del Mundo no existe. Las redes, Luis, porque nos acaban de decir que ya TikTok está fuera del aire y Sí, YouTube se puede sí. ver, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, ellos están vetados en radio y televisión, la gente los puede ver es en YouTube, WhatsApp y Twitter. Entonces, ¿qué pasa? Que el chavismo ha intentado bloquear estas redes también. Hemos tenido periodos con Instagram bloqueado, YouTube bloqueado, TikTok bloqueado. Ellos han ido probando. Lo de TikTok que está pasando en este momento que hablo contigo, lo de TikTok tiene una razón de ser. Y es que Nicolás Maduro pagó una gran estrategia de posicionamiento en TikTok
que fue el desarrollo de su propia cuenta. Ustedes la pueden ver. Es una cuenta donde apuestan a mostrar a Maduro divertido, haciendo chistes, un tanto bobo. Es decir, no es un tipo que tiene cárceles con presos políticos, ni centros de tortura clandestinos, ni muertos encima, sino que lo ponen como una persona divertida. Y luego pagaron a microinfluencers, montones de microinfluenciadores que están en TikTok diciendo que la revolución es bella. Luego hay otra capa que fue invitar a influenciadores internacionales y traérselos. Y le pagaron pues a un comunista mexicano que hace programas, a Los otro argentinos, argentino. los mismos. Entonces, claro, le pagaron mucho dinero para ir a Venezuela y esa es otra capa. Y luego tienes otra que es gente a la que le contrataron, que pagaron, para que fuese a Venezuela de vacaciones. Que es la gente que va a Margarita, a Los Roques y te dice, no, Venezuela es hermosa, es bella. Y te lo puedo decir, Venezuela es hermosa y bella. El asunto es que también hay más de 2.000 presos políticos. El asunto es que cualquier guardia o policía en la calle te para y te roba todo. O sea, el país no deja de ser bello estéticamente y lo que hacían era traerse turistas en burbujas para que hicieran propaganda en redes sociales. ¿Qué pasa con todo esto? Que ni así el chavismo logró dominar TikTok, porque el algoritmo de TikTok tiene su propia lógica. Y cuando el propio Maduro, él usa TikTok y su gente usa TikTok, lo que se encuentra es, bueno, los chistes, la burla, la humillación, el desprecio de mucha gente que dice, bueno, este señor no puede seguir gobernando. Y como no pudieron controlar TikTok, lo están cerrando. Así de caprichoso, así de niño mimado. Como no pudieron controlar el algoritmo, están cerrando TikTok. A mí me impresiona porque es lo que estamos viendo que está sucediendo en Colombia con eso de la compra de microinfluencers, muchas de las cosas que has dicho, y ese también es uno de los motivos por los cuales queremos hablar de Venezuela. He dicho, queremos hablar de Venezuela porque son un país hermano, porque son nuestros hermanos, porque hemos visto cómo han salido de Venezuela desde hace 20 años en nuestras calles, en nuestros barrios, han sido nuestros amigos, también los hemos visto en el exterior, la diáspora, hemos visto cómo sufren, pero además, porque como somos países hermanos, podremos caer en lo mismo. Y yo no quiero, Luis Carlos, y esta Casa de Letras no quiere que dentro de 20 años nos estemos preguntando cómo pasó todo, cómo dejamos que pasara todo tan rápido, que se destruyera esta sociedad. Y bueno, quiero avanzar con las preguntas que te traía y luego... Pero sí te quiero responder esto, porque lo primero es que siempre se destruye de a poco y no te vas dando cuenta y hay un montón de alertas tempranas que hay que levantar. Lo segundo importante es que el problema es cuando pones la revolución por delante de la democracia. Es decir, tú quieres hacer unos cambios, quieres cambiar el mundo, quieres salvar el mundo, y lo digo también en el tono épico de Petro, quieres salvar el mundo, pero cuando no le haces caso a las formas, la democracia son formas, son métodos, son instituciones, y por supuesto que es aburrido, pero tienes que cumplirlo. Cuando no la cumples, cuando empiezas a poner la revolución por delante de la democracia, te rompes todo, porque deterioras el sistema, lo carcomes, y entonces debilitas los contrapesos institucionales.